de desempleo, pendientes ya del comienzo de la rueda de prensa de Christine Lagarde, que está entrando ya en esa sala de conferencia de prensa en el edificio en Frankfurt del Banco Central Europeo. Se quita la mascarilla, va a comenzar el discurso, la presidenta, la mandataria de la política monetaria en la eurozona, como decíamos, después de que haya mantenido intactos los tipos de interés en mínimos históricos del 0%, menos 0,5 la facilidad de depósito, más 0,25 la facilidad de préstamo, y de momento con tono dovish, en este caso porque no ve subidas de tipos en este año 2022. Ha dicho que hasta que no terminen las compras de bonos completamente no podrán pensar en subir los tipos, y en principio lo que van a hacer es terminar con el PPP en marzo de 2022, pero después aumentarán las compras del quantitative easing ordinario hasta 40.000 millones en el segundo trimestre, las bajarán de nuevo hasta los 30.000 en el tercero y a los 20.000 en el cuarto. Por lo tanto, no ve en principio, salvo que tenga que acelerar esa senda de salida de las compras de bonos, subidas de tipos, como decíamos, en este ejercicio 2022. Tenemos, eso sí, esa senda bastante más dura, dos maneras divergentes de afrontar la política monetaria y el mismo problema, una inflación en máximos de varias décadas. Esa respuesta que ha dado hoy el Banco de Inglaterra con subida de tipos de interés, en este caso hasta el 0,5% desde el 0,25 anterior, y con 4 miembros del organismo votando ya a favor de subir los tipos en medio punto hasta el 0,75%. Sin duda, movimiento bastante hawkish por parte de la institución monetaria, además con el inicio del tapering paralizando completamente las compras de bonos corporativos de 20.000 millones de euros mensuales, en este caso iniciando también ese tapering, esa salida de las compras de bonos, como decíamos. Está comenzando ya esa rueda de prensa con el director de prensa del BCE, que está presentando a Christine Lagarde, acompañada del vicepresidente de la institución monetaria, de Luis de Guindos, el español. Está comenzando ya el speech de Christine Lagarde. En este caso, en esta primera reunión de este año 2022, como decíamos, pues en el que de momento ha mantenido la política monetaria sin sobresaltos, intacta en este primer movimiento del ejercicio. El euro está recortando un poquito pérdidas, se deja un 0,13%, 1,1287 dólares por cada moneda comunitaria. Primeros mensajes de Christine Lagarde, está hablando como siempre en su primera parte del contexto económico. Dice que la economía se está viendo afectada cada vez menos y menos por la pandemia. Eso sí, añade que la subida de los precios energéticos está haciendo daño, lógicamente, al consumo, a la renta de las familias, y que esto evidentemente empieza a ser un problema sobre la economía. Añade que el mercado laboral sigue mejorando pese a esa presión sobre la economía, como decíamos, de los precios energéticos, pero que la economía además sigue también recuperándose y que el crecimiento está equilibrado de momento y se mantiene en el primer trimestre del ejercicio. Esa es la visión general que está haciendo Christine Lagarde en sus primeros análisis sobre la economía. Está hablando ahora sobre la inflación. Dice que es verdad que en el mes de enero ha sorprendido al alza esa inflación. Lo veíamos ayer, marcaba un nivel de 45,1%, pero dice que la inflación se debe principalmente a factores específicos, como son los precios energéticos. Los precios de la energía están afectando a prácticamente todos los sectores y a todas las industrias, y esto está provocando un aumento de la inflación en el comienzo de año. Dice además que la inflación probablemente va a estar más prolongada de lo esperado, de lo pensado en los próximos meses, y que esto evidentemente pues va a suponer una cuestión de incertidumbre a vigilar. 0,12% está cayendo el euro en 1,1291 dólares por cada moneda comunitaria. Esa ha sido la visión principal que acaba de dibujar sobre el contexto económico la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Está hablando ahora de pues el comunicado del organismo, de los anuncios que han hecho en el día de hoy. Está diciendo que evidentemente la política monetaria hay que seguir manteniéndola con flexibilidad, pues para seguir adaptándose, en este caso, a las necesidades y hasta que hayan conseguido el objetivo de la estabilidad de precios de la política monetaria. Dice que van a seguir con la política monetaria acomodaticia hasta que hayan conseguido llevar la inflación al objetivo del 2% en el medio plazo. Necesitan ver que la economía sigue manteniendo robusto crecimiento y que la inflación vuelve otra vez a ir hacia el objetivo, y que evidentemente tienen que seguir manteniendo condiciones favorables de financiación.
Está hablando ahora de las expectativas del crecimiento del pasado ejercicio, el cuarto trimestre. Está diciendo que la recuperación se mantuvo y que el PIB de la eurozona está ya prácticamente en niveles prepandemia, después de ese crecimiento en el que ha cerrado la economía en 2022. Mensajes de Christine Lagarde. El euro de momento pues se mantiene con ligeras caídas, menos 0,11%, 1,1291 dólares por cada moneda comunitaria. Las bolsas de momento en negativo, a excepción del IBEX hasta ahora, que está en positivo, sumando un 0,14%, 8.725 puntos. Se deja un 0,38% el DAX de Frankfurt, 15.554 puntos. Un 0,57 pierde el Eurostock 50, 4.197 enteros. Un 0,13 cayendo Londres, 7.573 puntos. Medio punto porcentual se deja Milán, 27.259 puntos. Y un 0,15 está cayendo el K40 parisino en los 7.104 enteros. Más mensajes de Christine Lagarde. Está diciendo que evidentemente los cuellos de botella siguen de momento presionando también, sobre todo a la fabricación de bienes, a las fábricas, también a la construcción. Y esto evidentemente, añade, va a persistir de momento durante un tiempo, aunque están viendo también síntomas de mejoría. Dice Christine Lagarde que la recuperación global de la economía va también a mejorar las previsiones de la eurozona positivamente. Christine Lagarde dice además que la demanda sigue siendo robusta, en este caso la demanda doméstica. Además dice que el mercado laboral sigue mejorando, sigue con esa mejoría, con esa recuperación, y que evidentemente pues con más puestos de trabajo los hogares también están teniendo mayor renta. Entonces está diciendo que en cuanto la inflación empiece a relajarse, evidentemente esa renta va a contribuir también a mejorar la recuperación de la economía, añade Christine Lagarde. Dice además que es importante también que medidas fiscales objetivadas sigan encima de la mesa para tratar también de dar mayor impulso a la actividad de la economía. El euro, mensajes de confianza de Christine Lagarde sobre la inflación y sobre la economía, pues está recuperando posiciones y está ya en positivo, avanzando un 0,05%, 1,1308 dólares por cada moneda comunitaria. En estos momentos el euro volviendo otra vez a girar a positivo. Se está moviendo, eso sí, en rangos estrechos. Hemos visto cómo caía mínimos de sesión justo con el tono Dobis del comunicado. 1,1266 dólares ha marcado de mínimos. Ahora mismo está recuperando los 1,13 la moneda comunitaria. Está hablando ahora sobre la inflación. Está diciendo que evidentemente los costes energéticos y los costes de los alimentos están presionando a la mayoría de industrias y que esto evidentemente está provocando mayores costes, mayores subidas de precios al mismo tiempo, y que esto evidentemente, la subida de precios, pues probablemente va a ser más prolongada de lo previamente pensado. Dice que la mayoría de los bienes están subiendo de precio y que esto evidentemente, pues lógicamente está empezando a presionar a la economía. Reconoce que es una preocupación la presidenta del Banco Central Europeo. Dice que esto evidentemente deja todavía una incertidumbre importante y que eso tiene que ser vigilado, como es lógico, por parte de los mercados. Dice además que los mercados financieros pues siguen lógicamente con incertidumbre por el lado de la inflación, pero añade que las expectativas a largo plazo de los mercados con respecto a la inflación pues están más estables de lo que podría parecer. Dice además que el crecimiento sigue siendo estable. Dice que se va a mantener la recuperación en este arranque de año y que eso evidentemente es positivo. Los riesgos están ahora sobre la economía además más equilibrados, añade Christine Lagarde. Está mostrando mensajes de confianza, es lo que está tratando de enviar al mercado, mensajes de confianza ante ese miedo a esa inflación tan fuerte y a una posible desaceleración de la economía. Christine Lagarde diciendo que de momento pues siguen en este caso pues confiando en que la recuperación va a seguir siendo robusta, en que los riesgos están más equilibrados y que la inflación se debe sobre todo al fuerte tirón de la energía, pero que en el largo plazo las perspectivas de inflación son más estables. Es lo que está diciendo Christine Lagarde. Está diciendo que evidentemente los riesgos sobre la economía
pues que hay una incertidumbre en la economía más en el corto plazo, pero que en el medio plazo los riesgos están más equilibrados y, como decía previamente, que las expectativas de inflación pues son más estables en los mercados. Dice además que la incertidumbre relativa a la pandemia va poco a poco disipándose, pero en el lado contrario las tensiones geopolíticas se están incrementando. Referencia clara, pues sobre todo a esas tensiones entre Rusia y Ucrania en la frontera y ese miedo a un conflicto militar entre ambos países en la región y que evidentemente también suponen un riesgo importante. El euro está cogiendo fuerza gracias a los mensajes de confianza de Christine Lagarde en la recuperación. Está subiendo un 0,15% el euro, de nuevo cerca de máximos intradía, en 1,13, $19 por cada moneda común europea. Las bolsas, sin embargo, siguen en negativo, están cayendo casi medio punto porcentual el DAX, 7 décimas se deja el Eurostock 50. Dice que en el corto plazo vuelve a repetir Christine Lagarde que en el corto plazo los riesgos siguen siendo elevados, pero que parecen en este caso, y los riesgos además de la inflación, dice que son pronunciados al alza en estos momentos en el corto plazo, pero vuelve a reiterar ese mensaje de confianza que está tratando de enviar al mercado, que la recuperación sigue, que los riesgos, que el crecimiento está más equilibrado en estos momentos. Estamos viendo, por cierto, como el Bund alemán está ampliando avances, el rendimiento, nuevos máximos del 0,08% intradía, subiendo ya 4,5 puntos básicos intradía. Está máximos de sesión el rendimiento del bono a 10 años, el de referencia en Europa, el del Bund alemán. Está hablando ahora de la situación de los bancos, el último informe que conocíamos de crédito del Banco Central Europeo esta semana y que hablaba de una fuerte demanda de crédito sobre los bancos europeos. Dice además que los balances de los bancos pues están bien preparados para asumirlo y que los bancos es verdad que están trasladando mayores costes a las empresas, pero dice que los bancos, a pesar de estar en una buena situación, tienen que seguir fortaleciendo posiciones para hacer frente a los riesgos de crédito. Está diciendo que es verdad que el crecimiento está continuando fuerte y va a seguir fuerte en el primer trimestre, pero añade que en cuanto a la inflación, en el lado de la inflación, hay una incertidumbre importante en las previsiones. Las bolsas están ampliando pérdidas, 0,6% el DAX, casi en mínimos de sesión de nuevo, un 0,77 el Eurostock 50 en los 4.189 puntos. El euro, de momento, sostiene avances y los amplía, 0,22% arriba, nuevos máximos de sesión, 1,1326 dólares por cada moneda comunitaria. Y termina con esa advertencia sobre la inflación que dice está generando incertidumbre en este arranque de año. A largo plazo sigue insistiendo en que las expectativas parecen más estables, pero dibuja una perspectiva de incertidumbre en el corto plazo que pues está penalizando también, lógicamente, a las bolsas europeas. Con ese mensaje termina la rueda de prensa de Christine Lagarde. Estamos pendientes del turno de preguntas por parte de los periodistas. On the market pricing in 2 rate hikes for 2022. You have been saying that a rate hike this year is highly unlikely. What are you saying now? Are you sticking to highly unlikely or have you moved on? Thank you. Thank you very much for these 2 questions, very pertinent questions. So, concerning inflation, with the upside surprise that we have seen first in December, second in January, I can tell you that there was unanimous concern around the table of the Governing Council about inflation. Bueno, la primera pregunta ha sido sobre cómo ha sido el debate, en este caso por el lado de la inflación, dentro del Consejo de Gobierno del organismo. Dice que ha habido unanimidad en cuanto a las preocupaciones por los datos de inflación del mes de enero. Dice que hay preocupación unánime dentro del Consejo de Gobierno, entre todos los miembros del Consejo de Gobierno, dice textualmente, y que evidentemente hay preocupación, como es lógico, por ese
lado en la inflación. Primera pregunta, ¿cómo era de esperar sobre las preocupaciones sobre las presiones inflacionistas? Recordamos, ayer marcaba un 5,1% interanual la inflación en la eurozona en el 5,1%. 0,4% el euro amplía ganancias, 1,1349 dólares por cada moneda comunitaria después de esos mensajes de unanimidad, preocupación por la inflación que evidentemente pues generan expectativa de posibles subidas de tipos de interés próximas por parte del Banco Central Europeo para contener precisamente esa preocupación. Máximos de sesión para el euro, 1,1350 dólares por cada moneda comunitaria. Las bolsas europeas, en el lado contrario, están ampliando ventas, 0,8% abajo el DAX, 0,99 el Eurostock 50, 0,26% Londres, 0,72 Milán, 0,55 París y 0,08 el IBEX, 8.706 puntos. We are all driven by the same mandate, which is price stability. And we are all concerned to take the right steps at the right time. And I think there was also a concern and a determination around the table not to rush into decision unless we had proper and thorough assessment based on data and the analytical work that will take place in the next few weeks. So that's on your first point concerning the inflation numbers. On the other question of the rate hikes, you know, I never make pledges without conditionalities. Bueno, sigue comentando Christine Lagarde, en este caso preguntada por la posibilidad de que veamos subidas de tipos o cambios más importantes o más agresivos en la política monetaria. Dice que lo más importante en estos momentos es seguir muy atentos a los datos. Dice que evidentemente la política monetaria va a depender, como es lógico, de los datos que tienen que seguir vigilando de manera muy cuidadosa. Dice que la política monetaria ahora mismo es absolutamente dependiente de los datos, de cómo vaya evolucionando la inflación principalmente. Estamos viendo cómo los rendimientos de los bonos pues están en máximos intradía, también el de Italia a 10 años marcando el 1,50%, subiendo ya 8 puntos básicos intradía, máximos desde junio de 2020. El de Estados Unidos también amplía ganancias en un 1,827%, marcando máximos de sesión. Bolsas en mínimos, como decíamos, y los rendimientos de los bonos tensionándose de nuevo con el euro en máximos intradía. Es verdad que el BCE ha mantenido ese tono dovish en el comunicado, en principio, sin anticipar subidas de tipos este año, pero esos mensajes de que hay preocupación unánime en el Consejo de Gobierno por parte de Lagarde sobre la inflación, pues abren la puerta a que pueda haber un movimiento este año y está evidentemente presionando al alza al euro, dando gasolina a la moneda comunitaria y presionando a la baja a las bolsas y con presión vendedora en los bonos, con los rendimientos en máximos intradía. Están preguntando ahora a Christine Lagarde cómo afecta al Banco Central Europeo. Es la pregunta que está haciendo un periodista, cómo afecta al Banco Central Europeo la subida de tipos que ha anunciado hoy el Banco de Inglaterra, y también está preguntando sobre los diferentes puntos de vista. También el Consejo de Gobierno, en este caso, nos está preguntando además que la inflación, ante el mismo problema en Reino Unido y también en la zona euro disparada, pues ¿por qué mientras hay unos miembros en el Banco de Inglaterra que ya apuestan por movimientos más agresivos, por qué hay visión en el Banco Central Europeo diferente de momento sobre cómo debe responder la política monetaria ante un problema que considera pues es muy parecido, como es lógico, el de la inflación en máximos de 3 décadas en el caso del Reino Unido y peor en la zona euro, porque está en niveles de récord en el 5,1% interanual. Está diciendo que el problema de la inflación ha sido siempre superior en Reino Unido que en la zona euro históricamente, y que las diferencias de las economías pues son importantes a la hora de considerar las diferentes alternativas de la política monetaria. Dice Christine Lagarde que evidentemente pues están preocupados y van a seguir vigilando la inflación, pero que la situación no es comparable con la de Reino Unido. Está explicando
Christine Lagarde, que de momento, por cierto, no ha repetido el mensaje que repitió hasta la saciedad en la última reunión y también ha repetido en diferentes eventos de que es improbable que veamos subidas de tipos este año 2022. De momento no hay ese mensaje por parte de la presidenta del organismo, lo que está siendo considerado, pues junto a ese mensaje de preocupación por el lado de la inflación, pues hawkish por parte de Christine Lagarde, más por lo que no dice, quizás, que por lo que sí está diciendo. El euro subiendo medio punto porcentual, $1,1355 por cada moneda comunitaria. Las bolsas están en mínimos intradía, más de un 1% se deja ya el Eurostock 50. Está hablando ahora también del mercado laboral. Está diciendo Christine Lagarde que evidentemente el mercado laboral se ha visto muy afectado por la pandemia y que estamos teniendo buenas noticias últimamente que son para celebrar una mejora en el mercado laboral importante, también mejora salarial, aunque evidentemente quizás no se traslada tanto como se esperaba por la subida de la inflación, pero también añade que habrá que esperar a que evidentemente eso se traslade también en ese sentido. Por cierto que estamos viendo como los futuros de Wall Street también están ampliando pérdidas a medida que las bolsas europeas se aproximan a mínimos intradía. Los del S&P 500 se dejan un 1,3%, los del Dow Jones Industriales cayendo un 0,4%, algo menos hoy, y los del Nasdaq, ojo, ya pierden un 2,7%. Los del sector tecnológico penalizados por esos decepcionantes resultados en las últimas horas de Meta, el dueño de Facebook, con caídas de más de un 20% en premarket y también de Spotify, que se deja más de 10 días. La línea, en este caso, la compañía de servicios de música en streaming. Está diciendo Christine Lagarde que la inflación está muy elevada, pero también está diciendo que dejan los tipos de interés en el 0% porque todavía no están por detrás de la curva. Mensaje que está dejando Christine Lagarde. Repetimos ese mensaje que ha dejado hace unos instantes, o ese no mensaje. Cuando le han preguntado por las posibilidades de subir los tipos en 2022, no ha repetido el mensaje que venía reiterando en fechas recientes y también en la última reunión, de que es improbable que veamos subida de tipos en 2022. El no decirlo abierta y claramente, como venía reiterando últimamente, pues está siendo considerado como tono hawkish por parte del mercado. El euro está en máximos de sesión, subiendo medio punto porcentual, $1,1355 por cada moneda comunitaria. Las bolsas europeas están en mínimos, un 1,04% se deja el DAX de Frankfurt, 15.452 puntos, está ya cayendo 160 puntos intradía. Eurostock 50, 1,28% abajo, 4.167 enteros, un punto pierde en Milán y casi París, 3 décimas se deja el FT100 de Londres, 4 el IBEX 35. Como decíamos, con los futuros de Wall Street que también están en mínimos de sesión, y con los rendimientos de los bonos que por el contrario están en máximos intradía, tanto el Bund alemán como el rendimiento del bono a 10 años de Estados Unidos por encima del 1,82%. Está diciendo Christine Lagarde que en marzo y en junio pues van a ser meses particularmente críticos para poder juzgar la inflación y decidir, en este caso, si habrá o no movimientos de política monetaria. Ya no está siendo tan dovish Christine Lagarde, evidentemente, ya no está cerrando tajantemente la posibilidad de ver subidas de tipos de interés, y eso es lo que está leyendo el mercado como tono hawkish por parte de la presidenta de la institución monetaria. Como decíamos, no ha repetido ese mensaje de que es improbable que veamos una subida de tipos en este año 2022 y además pues ha lanzado ese mensaje al mercado de preocupación por el lado de inflación unánime, ha dicho en el Consejo de Gobierno en el día de hoy. Dice además que marzo y junio van a ser fechas importantes para emitir un veredicto definitivo sobre la inflación. Estamos viendo, por cierto, cómo los mercados financieros siguen anticipando subidas de tipos. Ven ahora subida de 20 puntos básicos en la reunión de septiembre frente a los 10 puntos básicos que veían antes de la rueda de prensa de Christine Lagarde. Por tanto, siguen en aumento las expectativas de subidas de tipos por parte del Banco Central Europeo. Eso es lo que está dando gasolina también al euro, a la moneda común europea. Low inflation environment for such a long period of time, and that was inserted in the December monetary policy statement. We are clearly receiving data
Estamos ya prácticamente a menos ya de 30 minutos, no, 35 minutos para la apertura de Wall Street. Los futuros, como decíamos, también están ampliando pérdidas. Se está dejando un 2,7 el futuro del Nasdaq, sector tecnológico, un 0,4 ya los del Dow Jones Industriales y un 1,35 los del S&P 500 de cara al comienzo de esta penúltima sesión de la semana para Wall Street, para las bolsas norteamericanas. Como decíamos, tono bastante menos dovish mostrado por parte de Christine Lagarde en la rueda de prensa. De momento, sin reiterar, mensaje que venía pues repitiendo hasta la saciedad en los eventos en los que participaba y en la última rueda de prensa de diciembre, de que es improbable que veamos una subida de tipos en 2022. No ha reiterado ese mensaje, lo que ya en sí mismo es tono hawkish, en este caso de la presidenta del Banco Central Europeo. Y además ha lanzado el mensaje de preocupación clara sobre la inflación e incertidumbre importante por este lado en el corto plazo. Y evidentemente ha llamado a seguir juzgando los datos a la hora de tomar las decisiones de la política monetaria. Esto está evidentemente pues provocando una fuerte subida para el euro en máximos intradía, fuerte presión vendedora para las bolsas en el lado contrario, lo que junto al tono hawkish del Banco de Inglaterra pues también está amplificando ese temor a un giro demasiado acelerado de la política monetaria y que pueda esto lógicamente frenar la recuperación de la economía. Y a esto se suma también pues esos resultados corporativos en las últimas horas que han decepcionado al mercado, entre ellos los de Meta, el dueño de Facebook, y también los de Spotify, que evidentemente pues están generando también lógicamente preocupación y freno en el buy the dip del sector tecnológico, en ese rally de 4 días que habían experimentado los mercados globales, el mayor desde 2020 y recuperando buena parte de lo perdido en el mes de enero, que ha sido uno de los peores meses de toda la pandemia, en concreto desde marzo de 2020. El S&P 500 había recuperado la mitad, nada más y nada menos, de lo perdido en enero, hoy de momento, eso sí, con fuerte presión vendedora de cara al inicio de la jornada y con los inversores aguardando a ese NFP, a ese dato de empleo que vamos a tener el día de mañana del mes de enero y que va a ser determinante para evaluar la senda y cuánto de rápido va a ir realmente la Fed con las subidas de tipos de interés en este año 2022 para doblegar una inflación que está a máximos de 4 décadas. Hemos tenido un dato muy negativo esta semana, ese ADP de empleo, que mostraba la primera destrucción de empleo desde abril de 2020, en concreto de más de 300.000 puestos de trabajo en el sector privado, lo que anticipa un débil NFP junto a los mensajes que han dejado oficiales de la Fed y también oficiales de la Casa Blanca, diciendo que esperan un dato débil también por el impacto, lógicamente, de Omicron. Esto, evidentemente, muestra dos cosas: un mercado laboral que empieza a estar endurecido también por la fuerte recuperación que deja ya niveles casi de máximo empleo y, por otro lado, pues da algo de respiro a la Reserva Federal en esa senda dura que prevén los mercados en las subidas de tipos de interés. Seguimos pendientes de las preguntas a Christine Lagarde, en este caso por parte de los periodistas. Está preguntando ahora periodista de la agencia Bloomberg, en este caso a la presidenta de la institución monetaria. Por cierto, que seguimos viendo fuerte subida para los rendimientos de los bonos. El diferencial, la prima de riesgo entre el bono de Italia y el bono alemán a 10 años se reduce hasta los 144 puntos básicos, se amplía hasta los 144 puntos básicos. Son máximos de más de una semana en medio de esos mensajes que está lanzando el mercado Christine Lagarde. Siguen las preguntas sobre la inflación y cómo cambia las perspectivas. Una inflación en niveles de récord en el mes de enero. Esa sorpresa que ha sido sin duda importante porque el mercado esperaba la primera relajación en varios meses hasta el 4,4% y ayer lo que veíamos era un 5,1%. Han preguntado sobre las posibilidades de ver subidas de tipos también a Christine Lagarde, la periodista de la agencia Bloomberg. Dice que no puede prejuzgar las previsiones de marzo ni las decisiones del BCE en consecuencia a esas previsiones. Hay que esperar, seguir vigilando los datos cuidadosamente y esperar a marzo. Dice que ahí tendremos datos más claros, datos más integrados, datos más analíticos para poder analizar y que ahí es donde evidentemente tendrán que empezar a ver esos datos. Volver a hacer dice que han hecho el análisis de hoy en función a los datos de los últimos días y que en marzo tendrán que hacer el análisis correspondiente en función de los datos que tengan entonces.
en el mes de marzo. Evidentemente la inflación, ya lo he dicho previamente, los datos, o lo mejor dicho, la política monetaria es absolutamente dependiente de los datos en estos momentos. Bueno, sigue la presión vendedora sobre las bolsas, 1,4% se deja ya el Eurostock 50, 4.163 puntos. El euro de momento pues bajo ese impulso del tono hawkish que está mostrando Lagarde amplía ganancias, 0,6% arriba en 1,13, $70 por cada moneda comunitaria. And you will have noticed that in the monetary policy statement that I just read, we do refer to the upside risk to inflation in our projection. Bueno, ha dicho Lagarde que evidentemente no puede prejuzgar los datos de marzo, las previsiones de marzo y cómo van a evolucionar hasta entonces los datos de inflación, que tendrán que analizar los datos en este sentido cuando llegue esa cita. Y que evidentemente pues tomarán las decisiones que sean necesarias. De hecho, vuelve a repetir la idea de que el Banco Central Europeo pues sigue teniendo a su disposición todos los instrumentos para responder a la crisis, en cualquier dirección. Dice evidentemente que están preparados para tomar decisiones en el caso de que sea necesario. Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, que ahí sigue de momento con las respuestas a los periodistas, en este caso congregados en la sala del Banco Central Europeo, en esta primera rueda de prensa, por cierto, de este año 2022, por parte de la presidenta del organismo, de Christine Lagarde, que de momento sigue insistiendo en que la incertidumbre es particularmente elevada, sobre todo en el corto plazo, está diciendo la presidenta del Banco Central Europeo. Y siguen aumentando las expectativas de los mercados de subidas de tipos de interés tras ese tono hawkish de Christine Lagarde. Los inversores descuentan ya 40 puntos básicos de subida de tipos por parte del Banco Central Europeo para el mes de diciembre. Sin duda, importante aumento de expectativas de subidas de tipos por parte de los mercados financieros de cara a la Reserva Federal, al Banco Central Europeo. Lógicamente, después de ese tono más hawkish que está mostrando Christine Lagarde y que evidentemente está cambiando también el panorama de los mercados. Estamos viendo cómo el euro pues está ampliando ganancias ante ese aumento de expectativas, subiendo un 0,6%. Está marcando por encima de 1,30-50 niveles máximos de sesión la moneda comunitaria ante, pues lógicamente, ese aumento de expectativas de subidas de tipos por parte del Banco Central Europeo, 0,75% arriba, rozando, ojo, los 1,14, 1,13, $93. Marca en estos momentos el euro, después de ese aumento de expectativas, claro, de subidas de tipos por parte del Banco Central Europeo. Como decimos, el euro en máximos intradía, y las bolsas, por el contrario, en mínimos de sesión. 1,2% pierde ya el DAX de Frankfurt, un 1,5% el Eurostock 50, 1,53% en concreto. El K40 parisino se deja un 1,3%, un 0,7% ya cae el IBEX, 8.660 puntos. Por lo tanto, mínimos intradía para las bolsas que amplían esa presión vendedora, máximos de sesión para el euro bajo ese aumento de expectativas de subidas de tipos en medio de los mensajes de Christine Lagarde, que está siendo pues o mucho menos dovish de lo habitual o mucho más hawkish de lo normal. Bueno, seguimos evidentemente vigilando esas preguntas de los periodistas sobre Christine Lagarde, sobre la presidenta del Banco Central Europeo. Ya en el tramo final de la rueda de prensa, enseguida vamos a estar focalizados en la apertura de las bolsas de Wall Street, que pueden seguir como siempre en Audiomercados. Aprovechamos para invitar a todos que nos sigan, en este caso, con todo lo que va a dar de sí la sesión americana en el día de hoy. Audiomercados, www.audiomercados.com/registro, prueba gratuita de 7 días para
poder seguir, como decíamos, todo lo que pasa en los mercados en tiempo real, vía audio y en español. Seguimos, mientras tanto, con las preguntas sobre Christine Lagarde. Dice que la inflación en enero ha sorprendido mucho. No esperaban esto, esperaban que se empezasen a relajar ya los precios, pero que evidentemente hay un problema de suministros que persiste, que se está pues extendiendo en este comienzo del año, y también un problema de precios energéticos que de momento pues sigue también presionando lógicamente a los costes y a la inflación. Dice que lo importante aquí es vigilar que no hay efectos de segunda ronda, porque si los hay, evidentemente la política monetaria tiene un rol que jugar y tiene evidentemente también pues que actuar. También está diciendo que más allá de esa incertidumbre y de ese panorama que ha dibujado, lógicamente la política monetaria pues tiene un mandato que cumplir, la estabilidad de precios. Esto es más en el medio plazo, está diciendo, y que evidentemente pues cuando las perspectivas o las condiciones cambian, lógicamente tienen que estar preparados para actuar. Bueno, mercados financieros que están adelantando también la primera subida de tipos de interés, su perspectiva de la primera subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, 10 puntos básicos esperados en junio, frente a los 10 que se veían en julio, en el día de ayer, después de la inflación que marcaba máximos niveles de récord del 5,1% en la eurozona en el mes de enero. El euro sigue subiendo un 0,72% en 1,1386 dólares por cada moneda comunitaria. Sigue prácticamente en máximos de sesión en medio de los mensajes que está dejando pues Christine Lagarde. Sin duda importantes hoy, con ese tono marcadamente menos dovish o más hawkish de lo que venía mostrando hasta ahora la presidenta del Banco Central Europeo. That provide for counter-cyclical response, and we have also said that we believe that a fiscal capacity. Bueno, seguimos viendo, como decíamos, el euro en máximos, presión vendedora para las bolsas. El petróleo se mantiene en negativo, 0,6% abajo el Brent, 88,90 dólares por barril. Un 0,7 se deja el crudo americano, 87,64 dólares. Como decíamos, aumentan expectativas los mercados financieros de subidas de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Adelantan su visión de la primera subida a junio desde julio anterior. Aumentan su perspectiva de subida para septiembre, 20 puntos básicos frente a los 10 anteriores, y aumentan su expectativa de 40 puntos básicos, hasta 40 puntos básicos de subida en diciembre, frente a los 30 anteriores que veíamos ayer tras esos datos de inflación. Va a preguntar ahora, periodista de Financial Times, a la presidenta del Banco Central Europeo. This year by the ECB has got ahead of itself? And secondly, can you tell us what your view is on... Bueno, hay que recordar que hoy hemos tenido también esa subida de tipos de interés por parte del Banco de Inglaterra. La libra poco a poco ha ido perdiendo fuelle después de su subida inicial. Ha llegado a marcar máximos de sesión en 1,3627 dólares por cada divisa británica, subida de tipos de un cuarto de punto. Y con 4 miembros de la institución votando a favor de una subida de medio, la libra hasta ahora está pues borrando o parando avances. Está sumando un poquito menos de una décima en 1,3582 dólares por cada divisa británica. Ha preguntado el periodista de Financial Times de nuevo sobre la divergencia, en este caso, de movimientos en el Banco de Inglaterra y en el Banco Central Europeo. Vuelve a repetir Christine Lagarde que evidentemente las dos economías son diferentes, tienen unas perspectivas muy distintas, y está hablando evidentemente de que ellos pues están utilizando mucho también la forward guidance, la orientación de la política monetaria, para tratar de cumplir con las expectativas de subidas de tipos de los mercados financieros, que evidentemente en su opinión son demasiado elevadas. I will, actually. So, we have the inflation at target, which is 2%, well ahead of the projection horizon. We have, second, the durability, so that we see it staying at target until the end of the horizon.
Bueno, estamos focalizados ya en el inicio también de la sesión norteamericana. Recordamos esos datos que hemos tenido para Wall Street, en este caso para Estados Unidos, la economía norteamericana. Las habituales solicitudes semanales de desempleo, 238.000, ha bajado frente a las 260.000 anteriores y más de lo esperado, frente a las 245.000 esperadas por el mercado. Hemos tenido también productividad de la economía en el último mes, 6,6% frente al menos 5,2% anterior y al más 3,9% esperado, y costes laborales, más 0,3% frente al 9,6% anterior y al 1% esperado por analistas. Nos está diciendo Christine Lagarde que no habrá subida de tipos de interés, lo mismo que decía el comunicado, hasta que hayan terminado con las compras netas de bonos. No habrá subida de tipos de interés hasta que hayan terminado con las compras netas de bonos en los mercados. Van a terminar en marzo por EPP. Esta es la previsión. Y después veremos a qué velocidad pues terminamos con las compras ordinarias por parte del Banco Central Europeo para el resto de 2022. En principio prevén terminar a finales de año, porque van a subir los quantitative a partir de marzo hasta 40.000 millones de los 20.000 actuales. En el tercer trimestre los bajarán a 30.000 y en el último a 20.000. Por lo tanto, en principio, el comunicado descartaba posibles subidas de tipos en 2022, pero Christine Lagarde dice, vamos a ver cómo evoluciona la senda de retirada de las compras de bonos durante el resto del año. Dice que decidirán sobre esa fase de manera definitiva en el mes de marzo, cuando termine el programa extraordinario de compras contra la pandemia. Desde luego, tono mucho menos dovish de lo esperado y de lo normal, de lo que venía mostrando hasta ahora Christine Lagarde, que está dando fortaleza e impulso sin duda al euro, subiendo un 0,64% hasta ahora en 1,1375 dólares por cada moneda comunitaria. Las bolsas, por su parte, están tratando de parar un poquito pérdidas, aunque siguen cerca de mínimos intradía. 0,88% se deja el DAX de Frankfurt, 15.476 puntos, un 1,93% pierde los Stock 50, 4.170 enteros. Londres se deja un 0,22%, 7.566 puntos, un 0,9 se deja el K40 parisino, 7.051 enteros, y un 0,4 pierde el IBEX, 8.675 puntos. Yes, hello. Thanks for taking my questions. Medios alemanes van a preguntar ahora a la presidenta del Banco Central Europeo. Pregunta de nuevo sobre la inflación y sobre las perspectivas de inflación, sobre todo después del dato que conocimos en el día de ayer, y si esto puede cambiar las proyecciones del Banco Central Europeo. And my second question is on the degree of monetary policy accommodation. Estamos viendo cómo la curva del rendimiento en Alemania pues se está aplanando ante esa perspectiva, pues a un posible freno en la recuperación de la economía, entre otras cosas por posible endurecimiento de la política monetaria. Estamos viendo cómo el diferencial entre el bono a 10 y a 30 años está reduciéndose a 18 puntos básicos, su nivel mínimo desde el año 2008, es decir, desde la última crisis financiera. Sin duda, los rendimientos de los bonos tensionándose de nuevo y mostrando la ansiedad de nuevo en los mercados ante un posible giro más acelerado de la política monetaria, un sentimiento que está alimentando Christine Lagarde, el Banco Central Europeo. Analistas esperaban que hoy hiciese justo lo contrario, que despejase cualquier opción de que veamos subida de tipos en 2022, que siguiese mostrando tono dovish, que mostrase confianza en que la inflación va a relajarse en este año 2022. Todos esos mensajes han desaparecido por parte de Christine Lagarde, lo que evidentemente está siendo leído por los mercados como un marcado tono hawkish por parte de la presidenta del Banco Central Europeo. Seguramente en su tono pues más hawkish hasta ahora, desde su llegada a la institución monetaria. Está diciendo que es verdad que la inflación va a estar significativamente más elevada de lo esperado este año y que evidentemente tienen que estar muy atentos a los riesgos sobre la inflación de las tensiones geopolíticas, en este caso provenientes sobre todo de las tensiones entre Rusia y Ucrania. Esto evidentemente puede provocar incertidumbre adicional por el lado de los precios, añade Christine Lagarde. Thank you, Madam Lagarde. And the next question goes to Johanna Träg of Politico. Johanna, please.
Bueno, tramo final de las preguntas a Christine Lagarde, como decíamos, mientras estamos ya aguardando al inicio de la sesión norteamericana, con presión vendedora sobre la renta variable, tanto la europea como los futuros de Wall Street, con fuerte subida para el euro, recogiendo ese tono más hawkish de Christine Lagarde, mucho más hawkish de Christine Lagarde, que ya no puede descartar ni mucho menos subida de tipos en el año 2022 y que ha lanzado mensajes muy preocupantes por el lado de la inflación. Ha llamado además a seguir evaluando los datos y sobre todo a reajustar las previsiones en la reunión del mes de marzo y en consecuencia decidir. Aunque es verdad que ha dicho que no habrá subidas de tipos hasta que no terminen con las compras netas de bonos, algo que en principio no está planteado hasta finales de año, pero ha llamado en el mes de marzo, en función de los datos, a evaluar definitivamente la senda de retirada de las compras de bonos, por lo que no descarta esa subida de tipos. Los mercados están amplificando esas expectativas de subidas de tipos, 10 puntos básicos en junio, desde julio anterior, 20 puntos básicos en septiembre, desde 10 anterior, 40 puntos básicos en diciembre, desde los 30 previos. Esto está dando gasolina al euro, como decíamos, en máximos intradía, 0,65% arriba, en 1,1375 dólares por cada moneda comunitaria, provocando una fuerte subida de nuevo en los rendimientos de los bonos y provocando presión vendedora en la renta variable global. DAX de Frankfurt, menos 1% en los 15.451 puntos, 1,4 se dejan los top 50, 4.162 enteros, y con los futuros de Wall Street, que se dejan un 1,36% hasta ahora los del S&P 500, un 2,72 los del Nasdaq, algo menos, 0,35% pierden los del Dow Jones de Industriales. Y en este punto, pues vamos a terminar con esa rueda de prensa de